El hambre del chavo no era un evento, era un estado del ser. Aquella tarde de agosto, el sol de Ciudad de México no calentaba, quemaba con una saña casi personal. Sentado en su barril, el niño sentía que sus costillas intentaban perforar su piel sucia. No había nadie. El patio era un desierto de cemento y tendederos vacíos. En ese vacío, la puerta del número 14 se abrió. No era doña Florinda. Era ella, la inquilina nueva del piso alto, una mujer de belleza marchita y ojos que brillaban con una lucidez peligrosa. «Chavito, ven aquí», dijo ella. Su voz no tenía la aspereza de los otros adultos. Era una caricia de terciopelo que escondía espinas. Le ofreció lo que cualquier niño en su estado consideraría un tesoro. Una torta de jamón, humeante y real. El chavo, movido por un instinto de supervivencia que nubló su sentido del peligro, la siguió escaleras arriba. Cada peldaño que subía era un fragmento de su infancia que se quedaba atrás, disolviéndose en el calor del pasillo. Al entrar al departamento 14, el chavo notó que las ventanas estaban selladas con tablas. No había luz natural, solo el resplandor de unas velas rojas que goteaban cera como si fueran heridas abiertas. El aire estaba viciado, oliendo a un perfume de rosas secas y algo metálico, punzante. Ella echó el cerrojo. El sonido del metal chocando contra el marco de la puerta fue el último sonido del mundo exterior que el chavo escucharía con oídos de inocente. La mujer no perdió el tiempo. Su condición no era solo física, era una patología mental que la obligaba a corromper lo que fuera puro para sentirse viva. Miró al chavo no como a un niño, sino como a una página en blanco donde escribir sus fantasías más atroces. Comenzó a hablarle de el debut, un término que el niño no comprendía pero que le hacía temblar las rodillas. La torta de jamón seguía sobre la mesa, un cebo brillante e inalcanzable. Con una fuerza que el chavo no pudo contrarrestar, ella comenzó a quitarle su ropa remendada. El niño lloraba, un llanto sordo y seco, pues ya no tenía lágrimas que derramar. Ella le decía que era un regalo del destino, un huérfano que nadie extrañaría si desaparecía en las sombras de su alcoba. Los tirantes del pantalón del chavo cayeron al suelo, y con ellos, la última barrera entre el niño y el monstruo. Lo arrastró a la habitación principal. Todo allí era rojo. Las sábanas, las cortinas, las paredes. Era como estar dentro de un órgano vivo, un corazón sangrante. Ella se desnudó frente a él, mostrando un cuerpo que, aunque maduro, irradiaba una energía depredadora. El chavo intentó cerrar los ojos, pero ella lo obligó a mirar, a ser testigo de su propia caída. La ninfomanía de la mujer se manifestaba en una urgencia maníaca que no conocía el respeto ni la piedad. Lo que ocurrió en esa cama fue un asalto a la naturaleza misma. El chavo, un niño que apenas entendía por qué los adultos se daban besos, fue forzado a participar en actos que su mente intentaba bloquear en tiempo real. Ella lo usaba como un objeto, un muñeco de trapo en manos de una niña sádica. Los gemidos de placer de la mujer se mezclaban con los estertores de asfixia del niño, creando una atmósfera de pesadilla que las paredes de la vecindad parecían absorber en silencio. Frente a la cama había un espejo de cuerpo completo. Ella obligó al chavo a mirar su reflejo durante el acto. Quería que él viera su rostro desencajado, sus ojos llenos de terror, su cuerpo menudo bajo la masa de carne obsesionada de ella. «Mírate, chavo. Mira el hombre que te estoy haciendo», le susurraba con una respiración que olía a alcohol y deseo rancio. El chavo vio en el espejo a alguien que ya no era él mismo. Cuando terminó la primera sesión, ella lo dejó tirado en la alfombra. El chavo intentó levantarse para huir, pero ella le mostró un cuchillo pequeño que guardaba bajo la almohada. «Si dices algo, le diré a todos que tú entraste a robar. Diré que me atacaste. ¿A quién le creerán? Eres un vago, chavo. Nadie te quiere». El niño comprendió que su orfandad era su mayor debilidad. Estaba solo contra el mundo en esa habitación roja. Esa noche, cuando por fin lo dejó salir, el chavo regresó a su barril. El patio estaba frío y en silencio. Se acurrucó en posición fetal, tratando de ocupar el menor espacio posible, como si quisiera desaparecer de la faz de la tierra. Sentía un dolor agudo en partes de su cuerpo que antes no conocía, y una suciedad que ningún jabón del mundo podría quitarle. El cielo estrellado le pareció una burla. Las estrellas eran ojos fríos que habían visto todo y no habían hecho nada. A la mañana siguiente, el chavo no quería salir de su barril. Don Ramón pasó cerca y le dio un golpe en la madera. «Ey, chavito. ¿Te dio el patatús?» El niño no respondió.
Estaba sumido en un estupor traumático. Cada vez que escuchaba una voz femenina, su cuerpo sufría espasmos. Empezó a desarrollar una fiebre alta, no por una bacteria, sino por el rechazo visceral de su sistema nervioso a la realidad que acababa de vivir. En su espalda y hombros empezaron a aparecer marcas moradas y arañazos. Cuando la Chilindrina intentó jugar con él, notó que el chavo ya no se reía. Se quedaba mirando fijamente la puerta del 14 con un odio y un miedo que no pertenecían al rostro de un niño. El chavo está raro, le dijo ella a su papá, pero don Ramón, preocupado por sus propias deudas, solo dijo que seguramente tenía mucha hambre. Pasó una semana de agonía mental. El chavo evitaba subir al segundo piso, pero ella no se había olvidado de su debutante. Una tarde, aprovechando que doña Florinda no estaba, bajó al patio. Le entregó un pan dulce al chavo frente a todos. Pobre niño, se ve tan desnutrido, dijo ella con una voz angelical. Los vecinos asintieron, alabando su caridad. Pero bajo el pan, ella le entregó una nota. Esta noche, o el cuchillo irá a buscarte al barril. El chavo volvió esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. El abuso se convirtió en una rutina macabra. La mujer, alimentada por su ninfomanía enfermiza, empezó a invitar a otras personas, hombres de mirada turbia que pagaban por ser testigos de la degradación del niño. El departamento 14 se convirtió en un club privado de depravación donde el chavo era el plato principal. Su mente terminó de fracturarse, creando personalidades alternas para poder soportar el dolor. El chavo empezó a dibujar en las paredes del patio cuando nadie lo veía. No eran dibujos de niños. Eran diagramas de dolor, figuras humanas siendo devoradas por sombras. El profesor Girafales vio uno de esos dibujos y se quedó pálido. Intentó hablar con el chavo, pero el niño solo repetía, el debut, ya casi termina el debut. El profesor, pensando que era una tontería infantil, no investigó más, dejando al niño a merced de sus captores. El cuerpo del chavo empezó a cambiar. Debido a la mala alimentación y al estrés constante, su piel se volvió amarillenta y sus ojos se hundieron en sus órbitas. Parecía un anciano atrapado en el cuerpo de un niño. La mujer del 14, lejos de sentir lástima, disfrutaba del deterioro. Te ves más real así, le decía mientras lo obligaba a beber mezcal para que no opusiera resistencia durante las largas noches de asalto. Un día, el chavo intentó contarle a doña Clotilde. La señora del 14, me hace daño. Pero doña Clotilde, envuelta en sus propios delirios con don Ramón, solo le dio un dulce y le dijo que no fuera mentiroso, que la señora era una dama muy decente. El chavo entendió que los adultos vivían en un mundo de apariencias donde la verdad de un niño pobre no tenía valor comercial. El silencio de la vecindad era el cómplice más ruidoso. Ella decidió celebrar el aniversario de su llegada a la vecindad. Invitó a 3 hombres más al departamento. Esa noche, el chavo fue sometido a una orgía de violencia y depravación que superaba cualquier cosa que hubiera vivido antes. Lo obligaron a vestirse con ropa de niña, a actuar como un animal, a suplicar por su vida mientras ellos reían y bebían. El chavo sintió que algo dentro de él se rompía físicamente, un crujido en su alma que marcó el punto de no retorno. Al salir de esa última sesión, el chavo no fue al barril. Caminó por las calles de la ciudad a las 4 de la mañana, cubierto de fluidos y sangre, pero nadie lo detuvo. En una ciudad de millones, un niño sucio y herido es invisible. Llegó a un parque y durmió bajo un banco. Soñó con su madre, una figura borrosa que le pedía perdón por haberlo dejado en un mundo donde los monstruos tienen rostro de mujer bonita. Capítulo 20. El regreso del espectro regresó a la vecindad al mediodía. Ya no era el chavo. Era un espectro que ocupaba su lugar. Kiko intentó presumirle su nueva pelota, pero el chavo simplemente lo miró con unos ojos tan cargados de oscuridad que Kiko salió corriendo, llorando sin saber por qué. El niño del barril ya no jugaba, ya no comía, ya no hablaba. Solo esperaba que la noche llegara para volver a su celda roja en el número 14. La mujer del 14 empezó a perder la cabeza. Su ninfomanía se volvió tan extrema que ya no le bastaba con las noches. Empezó a bajar al patio a plena luz del día para tocar al chavo frente a todos, fingiendo que lo acariciaba con cariño maternal mientras sus dedos buscaban las heridas que ella misma le había causado. El chavo se quedaba rígido como una piedra, su mirada perdida en el infinito. Don Ramón, en un raro momento de sobriedad y lucidez, encontró al chavo llorando sangre en el lavadero. «Chavo, ¿qué te pasa?» El niño no dijo nada, solo señaló hacia arriba. Don Ramón miró hacia el departamento 14 y vio a la mujer asomada por la ventana, sonriendo de una forma que le heló la sangre.
Don Ramón quiso subir, pero recordó que ella le había pagado el mes de renta la semana pasada como favor. La culpa lo hizo bajar la mirada y entrar a su casa. El chavo empezó a tener alucinaciones. Veía al chavo del pasado, el niño feliz que solo quería una torta de jamón, y le pedía perdón. Empezó a cavar un agujero en el patio, diciendo que quería enterrar su debut para que nadie más lo encontrara. La gente de la vecindad empezó a decir que el chavo se había vuelto loco, que el hambre le había secado el cerebro. Nadie veía el monstruo que vivía arriba. Intentó escapar una vez más, pero sus piernas ya no le respondían bien. Se desplomó en la acera a pocos metros de la vecindad. Un policía lo levantó y, al ver que era de la vecindad, lo regresó al patio. Tenga cuidado con su niño, le dijo el oficial a la mujer del 14, que acababa de bajar. Ella agradeció al oficial con una sonrisa encantadora y se llevó al chavo del brazo, apretando sus uñas en la carne viva del niño. En una de las noches finales, la mujer decidió que el placer ya no era suficiente. Necesitaba dolor real. Empezó a usar cigarrillos encendidos para marcar el cuerpo del chavo. Esto es para que siempre recuerdes quién te dio tu debut, le decía mientras el humo de la carne quemada llenaba la habitación roja. El chavo ya no gritaba. Su capacidad de sentir dolor físico se había agotado. Solo quedaba el dolor del espíritu, que era infinito. Incluso doña Florinda, tan absorta en su soberbia, notó que el aire de la vecindad olía a podrido. Vio a la mujer del 14 con el chavo y sintió un asco instintivo. Esa mujer no es trigo limpio, le dijo al profesor Girafales. Pero el profesor, siempre diplomático, dijo que no debían juzgar a los demás. Así, la última oportunidad de salvación para el niño se desvaneció entre tazas de café y pláticas banales. El chavo empezó a escribir en trozos de papel que escondía en su barril. No eran palabras, eran gritos mudos. Ella muerde, el 14 es el infierno, Dios no entra aquí. Esos papeles eran su único testimonio. Sabía que no viviría mucho tiempo. Su cuerpo estaba fallando, sus riñones le dolían y su corazón latía con un ritmo errático. Una tarde, ella le dio una torta de jamón de verdad. El chavo la miró con recelo. Al primer bocado, se dio cuenta de que tenía un sabor amargo. Ella lo había drogado con algo mucho más fuerte esta vez. Quería que él estuviera consciente pero incapaz de moverse para su acto final. El chavo cayó en un letargo profundo, viendo cómo las paredes rojas del cuarto empezaban a cerrarse sobre él como una mandíbula gigante. Ella invitó a todos sus clientes habituales para una función de gala. El chavo fue colocado en el centro de la habitación como una ofrenda. Lo que ocurrió esa noche fue una transgresión total de todas las leyes humanas y divinas. La mujer, llevada por su ninfomanía diabólica, llevó al niño al borde de la muerte física mientras los otros observaban y aplaudían. Fue la culminación del debut. Cuando el chavo despertó, estaba solo en el departamento. Ella se había ido, llevándose todo lo que tenía valor, excepto al niño roto en el suelo. El chavo se arrastró por el piso de madera, dejando un rastro de sangre. Logró llegar a la puerta y, con sus últimas fuerzas, bajó las escaleras. El patio estaba inundado por la luz de la luna llena. Se metió en su barril por última vez. Pero ya no cabía. Su cuerpo estaba hinchado por la infección y el maltrato. Se quedó medio fuera, mirando hacia el cielo. Vio a una figura blanca que se acercaba. Pensó que era su madre, pero era solo el humo del cigarro de Don Ramón, que lo miraba desde lejos con una culpa que lo consumiría por el resto de su vida. El chavo cerró los ojos y, por primera vez en años, no sintió miedo. Sintió un frío acogedor que empezaba en sus pies y subía por su pecho. Su corazón dio un último latido, débil y cansado, y luego se detuvo. El niño del barril había muerto. El debut había terminado con el cierre definitivo del telón de su existencia. A la mañana siguiente, el señor Barriga llegó a cobrar la renta. Al ver al chavo en esa posición, pensó que estaba dormido. Al tocarlo, se dio cuenta de que estaba frío como el mármol. El grito del señor Barriga despertó a toda la vecindad. Todos salieron y vieron el cuerpo del niño, cubierto de marcas que ya no podían ocultarse. La policía llegó, pero la mujer del 14 había desaparecido sin dejar rastro. Para evitar un escándalo que afectara el valor de la propiedad, el señor Barriga y los inquilinos acordaron decir que el chavo había muerto de una enfermedad infecciosa. Limpiaron el departamento 14 de inmediato, quemando las sábanas rojas y las velas. El horror fue barrido bajo la alfombra de la conveniencia social. El chavo fue enterrado en una fosa común. Nadie fue al entierro, excepto Don Ramón, que se quedó a lo lejos, llorando en silencio. No hubo flores, solo tierra seca sobre una caja de madera barata.
La vecindad intentó seguir adelante, pero algo se había roto en el ambiente. El aire siempre olía a rosas secas y a carne quemada. Días después, Kiko juró haber visto al chavo sentado en su barril. «Chavo, estás vivo», gritó. Pero la figura se dio la vuelta y mostró un rostro sin ojos y una boca que chorreaba sangre negra. Kiko nunca volvió a ser el mismo. Su arrogancia desapareció y se convirtió en un niño retraído y asustadizo. Don Ramón no pudo soportar la culpa. Una noche, dejó una nota diciendo que no podía vivir con lo que sabía. Se fue de la vecindad y nunca más se supo de él. Algunos dicen que lo vieron vagando por las calles, buscando a un niño en un barril para pedirle perdón, pero el perdón es un lujo que los cómplices no pueden permitirse. Doña Florinda empezó a tener pesadillas donde el chavo la arrastraba al departamento 14. Se volvió loca de remate, gritando chusma, chusma. A las paredes vacías. Terminó sus días en un sanatorio, lavando una ropa que nunca estaba limpia, tratando de quitar manchas de sangre imaginarias. Nadie quería vivir en la vecindad. Los inquilinos se fueron uno a uno. El edificio quedó abandonado, convirtiéndose en un refugio para criminales y drogadictos. Pero incluso ellos decían que en el departamento 14 se escuchaban gemidos de mujer y llanto de niño, y que el suelo siempre estaba caliente al tacto. Años después, en un pueblo lejano, se encontró el cadáver de una mujer. Había muerto de una forma espantosa. Su cuerpo estaba cubierto de marcas de cigarrillo idénticas a las del chavo, y en su mano sostenía una foto vieja de la vecindad. El chavo había cobrado su deuda desde el más allá. La chilindrina regresó a la vecindad ya de vieja. Se paró frente al barril podrido y dejó una torta de jamón. «Perdónanos, chavo. No supimos ver el monstruo entre nosotros». Una ráfaga de viento sopló, y ella juró escuchar una voz infantil que decía, «Eso, eso, eso». La historia del chavo se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia para los que ignoran el sufrimiento de los más débiles. El debut no fue solo de él, fue el debut de la vecindad en la maldad absoluta. Una mancha que el tiempo no borraría jamás. Incluso después de que la vecindad fuera demolida, el terreno permaneció vacío. Ningún arquitecto quería construir allí. Decían que los cimientos estaban hechos de huesos de niños y que el cemento susurraba nombres en la noche. El número 14 se convirtió en una coordenada maldita en el mapa de la ciudad. Kiko, antes de morir, escribió un diario. En él describía cómo el chavo lo visitaba todas las noches, no para asustarlo, sino para mostrarle sus heridas. «Kiko, mira lo que me hicieron mientras tú jugabas», le decía el espectro. Kiko murió pidiendo una torta de jamón que nunca pudo comer. En las escuelas de la zona, los niños empezaron a jugar a El Debut, un juego oscuro donde uno se escondía en un barril y otro lo buscaba para marcarlo. Los maestros prohibieron el juego, pero los niños lo seguían haciendo en secreto, como si la energía del chavo los obligara a repetir su tragedia. Cuentan que en los días de lluvia, cuando el sol sale un momento, se forma un arcoíris que termina exactamente donde estaba el barril. Pero no es un arcoíris normal. Le falta el color rojo, como si toda la tonalidad escarlata hubiera sido robada por el departamento 14 para sus fines impuros. El profesor Girafales vivió muchos años cargando con el peso de no haber actuado. En su lecho de muerte, confesó que él vio a la mujer arrastrar al niño una vez, pero que tuvo miedo de perder su prestigio si se involucraba en un lío de faldas. El prestigio fue su propia tumba. Se dice que cualquiera que entre al terreno baldío donde estuvo la vecindad, sale con marcas en la espalda. Son las marcas del chavo, transmitidas como una enfermedad espiritual. La carne recuerda lo que la mente intenta olvidar. El debut es contagioso. En las visiones de los místicos locales, el chavo no está en el cielo. Está en un lugar intermedio, sentado en un barril de fuego, esperando a que cada uno de los inquilinos llegue para mostrarles la habitación roja. Es el portero de su propio infierno personal. La ciudad finalmente reconoció la tragedia, pero ya era tarde. Se puso una placa conmemorativa, pero la placa fue robada y fundida a los pocos días. Lo que nace de la indiferencia, en la indiferencia termina. El Chavo del Ocho es ahora solo un mito sangriento. Todavía hoy, en las calles cercanas a donde estuvo la vecindad, la gente dice que a veces huele a torta de jamón y a rosas secas. Es la señal de que el Chavo anda cerca, buscando a alguien que lo quiera, no por su carne, sino por su alma. La última palabra que el Chavo escribió en su diario secreto antes de morir fue: basta.
Una palabra corta que resumía años de un debut que se extendió demasiado, una obra de teatro donde el público era ciego y el actor principal era una víctima. En el juicio final de las sombras, la mujer del 14 fue condenada a ser ella la niña en el barril, por toda la eternidad, mientras un chavo gigante y monstruoso la observa desde arriba. El ciclo de la ninfomanía se convirtió en su propia horca. El chavo nunca descansó en paz. ¿Cómo podría? La paz es para los que vivieron, no para los que fueron consumidos. Él es un recordatorio eterno de que bajo la risa y la comedia de la televisión, siempre hay una realidad oscura esperando su debut. Algunos dicen que la mujer del 14 nunca murió, que sigue vagando por otras vecindades, buscando nuevos niños huérfanos para su debut. Dicen que ahora usa una máscara de Doña Florinda para engañar a los incautos. El mal nunca muere, solo cambia de departamento. Los vagabundos de la zona han construido un pequeño altar al chavo. Le dejan pan, agua y, a veces, un juguete roto. Dicen que él los protege de la policía, porque él sabe lo que es ser perseguido por los que deberían protegerte. Doña Clotilde, antes de morir, dijo que ella no era la bruja, que la verdadera bruja vivía arriba y que el chavo era el sacrificio humano que mantenía a la vecindad en pie. Sin él, todo se derrumbó. La serie de televisión que todos amamos fue, en realidad, un intento del gobierno por ocultar la masacre del departamento 14. Una distracción colorida para una realidad escarlata. La risa grabada oculta los gritos del niño. Esta historia no es sobre el chavo, es sobre nosotros. Sobre nuestra capacidad de mirar hacia otro lado mientras el horror ocurre en el departamento de al lado. Todos somos inquilinos de una vecindad llamada mundo. El barril finalmente se deshizo en polvo. No quedó nada material del chavo. Solo queda esta historia, este relato largo y doloroso de un debut que nunca debió ocurrir. Que el silencio sea tu oración por el niño que no tuvo voz.